Es una problemática del pan de cada día en la salud mental de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. El cuadro del estrés, la ansiedad, la depresión. Y esto es a que cuando no atendemos a tiempo, para cuando queremos o tenemos esos conflictos en nuestra mente y no podemos acudir a un psicólogo, y acudimos ya cuando es demasiado tarde a un psiquiatra, y eso que a veces los psiquiatras no pueden abordar porque ya está fuera de la conciencia total. Esto lo veo en personas con bastante común. ¿Puede decirse que la ansiedad y la depresión son caras de la misma moneda? Se podría decir que sí, porque todo empieza con el estrés. El estrés, que quizás son los estímulos que no puedes resolver día a día, que no puedes soportar, no hay una tolerancia en tu mentalidad y que te lleva a crear cuadros de ansiedad. Si esa ansiedad no es controlada a tiempo, como les decía anteriormente, de que si no visito al psicólogo para poder manejar mis pensamientos, emociones y conducta, esa ansiedad se va a llevar al siguiente nivel en cuadro de depresión. Y ese cuadro de depresión le va a llevar a la pérdida total de la actividad corporal, mental, funcional que la persona puede tener y que va a ser bloqueada totalmente. Pero aquí en la depresión, que me dice que es el estado final de las cosas y en el cual se pierde conciencia y se llega a extremos, en realidad yo por lo que veo van pocas personas o terminan poco. Lo que siento es de que en el grado intermedio se mueven en forma natural y realmente tienen muchos problemas mentales. Sí, justamente, y ahí estamos hablando de cuadros de depresión cuando la persona, la famosa distimia, que es cuadros depresivos que se sostienen en un lapso de 1 año a 2 años, que le deja trabajar, son funcionales, pero están ahí siempre con esos pensamientos rumiantes, repetitivos, y como una cefalea se podría decir, porque el cerebro se inflama, pues, y ahí es donde comenzamos que la persona se automedica, que no debería de medicarse, que debería ir a un especialista para que pueda ser atendido en su momento, cuando está recién entrando en cuadros depresivos, ya sean leves, moderados, y no esperar que llegue a casos de cuadros severos. Vale. Este otro también me parece bastante gráfico, bastante objetivo. Yo por lo pronto puedo ubicarme en el primer cuadro. Mis padres han sido autoritarios y a la buena y a la mala ya está. Me he comido cuenta de esas cosas. Y seguramente muchos, así en las antiguas generaciones, ¿no? Suele suceder y siempre ha sucedido, ¿no? Por la negligencia, la ignorancia concebida. Antes los padres pues lo hacían de una manera muy rígida, muy autoritaria. No había una condescendencia, una psicoeducación, y tampoco no había psicología anteriormente, hace más de 30 años atrás. Y eso estamos hablando de que en el estilo de crianza, pues cada ser humano es criado con un autoritarismo, ¿no? Y ahí viene una rigurosidad en la forma de criar a los hijos, la negligencia, por tanto, porque personas que no se preocupan, que más se preocupan por su negocio, por sus trabajos, y no por una educación de calidad de vida. Permisivo, que es un padre y madre que les llega altamente y que les permite todo, que tengan a la mano, y les deja la tecnología, que hoy en día también es un problema de salud mental, el uso de la tecnología, y que hay un déficit de atención y concentración en los niños. El democrático es lo más recomendable, porque ahí no solamente participa la mamá, sino también el papá, pero también en tiempo de calidad, no tiempo de cantidad, que es darle de comer, que tienen que tener una casa, tienen una vestimenta, salir los domingos. Eso es tiempo de cantidad, pero tiempo de calidad es enfocarse realmente en lo que el niño debe de aprender para que pueda formarse en casa, los valores y la personalidad del ser humano. Pero yo como psicólogo diría que ¿por qué no utilizar a nuestro favor padre autoritario? Porque el padre va a poner reglas claras. ¿Quién es el que manda? Papá. Hoy en día dice que no se puede hablar, sí se puede dar un autoritarismo, pero un autoritarismo consciente, congruente, donde, a ver, niños, vamos a hacer la tarea, no voy a alzar la voz diciendo groserías, no voy a gritar, pero sí voy a imponer reglas claras para que el niño sepa ya comenzar a obedecer a sus mayores, y cuando sean adultos, pues respetan no solamente a ellos mismos, a sus padres, sino a la sociedad. Y se agarra cada uno de esos puntos permisivos también para que puedas, como ventaja ganadora, darle una información extra y sea mejor nutritivo la alimentación en su cerebro. Pero, a ver, no sé si esto puede llevarse a algún extremo, estos cuadros, pero en realidad acá podría encontrarse la explicación también de tanta agresión para con la mujer. Exactamente, la discriminación, ahí sale el machismo, ¿no? Pero el autoritario, ¿de dónde sale? Sale de la sobreprotección de la mamá o del papá en el niño.
Esa sobreprotección crea hijos que realmente sean atendidos y quieren que les haga de todo. Y entonces cuando se casan, la esposa va a la cocina y él es el que trabaja y él se convierte en un proveedor. Pero no se dedica a lavar, no se dedica a planchar, no se dedica a barrer. ¿Por qué? Porque él es el macho de la casa. Y ahí damos ese punto muy importante del famoso machismo. Y eso es lo que debe de acabarse, porque ya hoy en día los matrimonios se acompañan, mas no estamos jalando ni empujando unos al otro para que crea un vínculo familiar estable en el tiempo. Bueno, acá podríamos demorarnos eternamente porque hay mucho que explicar, ¿no? Total, sí, ¿Este cuadro qué explica? Autoestima, justamente es lo que se hace y se trabaja desde los 0 años, desde que está en el vientre de la madre, hasta los 12 años, se forman los valores del niño y la niña, ¿no? Porque la autoestima es la base de la personalidad, la forma como te vistes, la forma como tú hablas, tu narrativa que tienes, con pensamientos positivos. Un muchacho que realmente, o una niña o un niño que tiene una autoestima, va a mejorar una buena relación social consigo mismo y con las demás personas. Autorrespeto, se respeta sus valores, ¿no? Dormir a sus horas adecuadas, hacer sus aseos, hacer sus tareas, ser disciplinado y organizado. Aceptación, que se acepta a sí mismo. Autoevaluación, que se evalúa constantemente, porque es muy importante evaluarse para ver cómo vamos creciendo en las diversas etapas de la vida. Y el autoconcepto, qué conceptos ya te estás formando sobre ti mismo. El autoconocimiento es obvio, tenemos que conocernos a nosotros mismos y todo esto nos da nuestra personalidad. Autoestima es muy importante y es la base de la personalidad. Hay que estar enamorado de la persona que uno ve en el espejo, ¿no? Uno mismo, yo con yo. Este cuadro. Ciclo de la violencia es el ciclo que casi todo mundo padece y tienen actualmente, sobre todo en las parejas de novios y los casados. ¿Por qué se vuelve un ciclo de la violencia? Porque el cerebro graba lo que aprende desde niño. Si tú desde niño, desde 0 a 6 años, has convivido en un hogar disfuncional donde los padres se peleaban, se discutían, se decían groserías, tu cerebro va a aprender lo mismo porque está aprendiendo grabando. Científicamente comprobado que de 0 a 6 años el cerebro graba todo lo que ha escuchado, pero tú no eres consciente de lo que ha escuchado y ha grabado o haya visto tu cerebro. Y es cuando se manifiesta, cuando está en la etapa de la adolescencia. Por eso es importante traer a psicología a los adolescentes para poder comenzar a romper ese cuadro negativo tóxico que está ya grabado en su memoria. Hay diversas manifestaciones de repente entre estado y estado de la misma agresión, pues, ¿no? Claro, empieza con la agresión, pero todo empieza con la agresión de un comienzo y de ahí viene la parte de la remisión, ¿no? Perdóname, discúlpame, que no lo vuelvo a hacer, estuve tomado demasiado, porque también traen dependencia del alcohol, a las drogas. Y ahí vienen los detalles, los regalos, pasa una semana, pero ya comienza el cerebro a decir, oye, ya un poquito más de estímulo, y comienza los altercados, las diferencias entre cada situaciones y lo convierten en algo más negativo y se llevan a la violencia física y violencia psicológica, que también hay violencia sexual y violencia económica. Le restringen dinero, no le provee como debe ser y lo tiene subyugado y atado o atada a una dependencia pues tóxica toda la vida. Finalmente, arco de la infancia, esto es lo que le decía sobre la autoestima, ¿no? Porque el arco de la infancia nos dice de que cuando está en el vientre, al niño o la niña hay que educarle con cariño, con amor, darle música, que escuche música a la mamá, porque lo va a escuchar un bebé y es verdad, hay que acariciar la pancita a la mamá, estimularle, ¿por qué? Porque el niño está comenzando a mejorar su autoestima, está creyendo en sí misma, y ahí es donde como padre y madre tenemos que validar, esa es la validación positiva que los padres deben de dar, en esta etapa desde los 0 hasta los 12 años, y ahí donde en niños hay que hablarle claro, fuerte y claro, pero que el cerebro graba todo, no va a usar palabras diminutivas como pechochito bello, porque cuando tenga 25 años, ¿cómo te sientes hoy? Pechochito bello, y es tremendo hombre o tremenda mujer con un léxico pues que no va acorde a su edad. A los 4, 8 años es un niño preguntón, si es verdad, porque el niño nadie nació aprendiendo, nadie nació sabiendo, y ahí es donde nosotros tenemos que decirle sin mentiras, de una manera lúdicas, las cosas que es, ¿no? Estamos de día, estamos de noche, estamos en una familia, esta es una casa,
ya el niño comprende, ya hay una plena conciencia, porque aquí se abre la conciencia. 8 años ya se forma la personalidad, una personalidad donde se ven los cambios físicos, los cambios de carácter psicológico, la inclinación sexual, su disposición a la imitación, a ciertas actividades y escalas de valores. Preadolescencia, porque a partir de los 12 años ya viene la adolescencia. Muchas gracias, doctor Rubín, y estamos seguros que esto va a ser muy práctico para todas las personas que necesitan conversar o explicarse parte de esas emociones, de esos comportamientos que tienen muy recurrentes muchas veces por el estrés, por lo que te he explicado, y qué mejor que un profesional como usted que lo haga. Muchas gracias. Claro que sí, invitamos a todos que nos vengan y nos visiten marcando 987-487-165. Soy Magíster Martín Sainz, psicólogo clínico, y estoy aquí para atender niños, adolescentes y adultos mayores. Gracias, bendiciones, bye bye.